Démosle un fuerte aplauso al licenciado Martín Americano. Martín, muchísimas gracias por tu tiempo. Hola Francisco, hola Karina, hola chicos, buenas noches tengan todos ustedes. Primero que nada les agradezco por esta noble invitación. Yo estoy muy contento de poder estar aquí una ocasión más. Al final de cuentas, como platicaba con Francisco hace rato en la invitación, cada vez que nosotros tengamos un conocimiento, el compartirlo con ustedes, la verdad es de todo corazón. Y si se llevan un mensaje, si se llevan un aprendizaje, mucho que mejor. Les agradezco a todas las personas que se están dando la oportunidad de acompañarnos esta noche. Es algo que nosotros en verdad agradecemos de todo corazón, porque estos espacios están creados para ustedes, están creados para que nosotros podamos obtener un conocimiento añadido a lo que normalmente escuchamos en videos, escuchamos o vemos en imágenes. Entonces, anteriormente he tenido la oportunidad, gracias a la colaboración del corporativo, de hacer otras presentaciones de temas en los cuales yo en mi área profesional puedo ver con tanta recurrencia. Anteriormente hablé de la ciática, anteriormente hablé de la parálisis de ver, que es la parálisis facial, y otros temas. Y hoy no es la excepción de hablar de un tema que a lo mejor por nombre quizás no sea tan llamativo, pero tengo que ser muy honestos con ustedes. Es algo que se presenta día con día, y ahorita van a ver ustedes de qué es lo que les estoy hablando. Les voy a compartir pantalla para que podamos explicarnos bien, puedan ver ustedes un poco de pantalla. Entonces, vamos a hablar de la tecnología epigenética en control y prevención de lesiones de rodilla. Quiero que levante la mano virtualmente o ahí con su camarita, los que tienen activa la mano, ¿a quién le duele la rodilla? Yo creo que van a ser la mayoría, ¿eh? Bueno, estoy viendo muchas manos, María Elena, Deyanira, Laura, Verónica, nombres, son un montón. Fíjense que el dolor de rodilla es algo al cual nosotros no le prestamos mucha atención. Sin embargo, es algo que realmente lo amerita, porque es el pan de cada día. Normalmente en mi profesión, que soy terapeuta físico, vemos este tipo de problemas muy frecuentemente, pero ocasionada por diferentes formas. Y hoy les quiero explicar a detalle toda la información que ustedes necesitan recibir para que realmente tengan una buena prevención y tengan un control, incluso una disminución de su dolor o todas sus molestias que les esté generando. Pues mi nombre es Martín Americano, les saludo desde el sur de Tabasco, desde el sur de México, perdón. Entonces vamos a comenzar. Vamos a hablar el día de hoy de 6 puntos muy importantes. Número 1, vamos a hablar de cómo se compone la rodilla. Obviamente tenemos que saber qué hay dentro de esa articulación. La rodilla es una articulación y ahorita le voy a explicar cuáles son sus componentes. Número 2, vamos a hablar de la epidemiología. ¿Cuál es el número de personas que normalmente a nivel mundial sufren de ese tipo de problemas? 3, vamos a hablar de las lesiones más comunes, eso es importante. 4, ¿cuáles son las causas más comunes? Aquí es importante que prestemos mucha atención y voy a hacer énfasis en unas que otras porque verdaderamente tenemos que tenerlas en cuenta para poderlas prevenir o disminuir. 5, beneficios de la tecnología epigenética en ese tipo de lesiones. Aquí es muy importante que ustedes presten mucha atención porque la tecnología que tenemos en nuestras manos, que ya muchos de aquí la conocen, ha tenido un impacto y beneficios en ese tipo de problemas. Y por último, 6, voy a dar unos consejos terapéuticos que incluso ustedes pueden realizar desde casa para que tengan una prevención, un cuidado y un mantenimiento en su articulación de la rodilla. ¿Qué es la rodilla? Vamos a empezar por aquí. La rodilla es la articulación central de los miembros inferiores. En este caso es el que genera el soporte en nuestros miembros inferiores, quiere decir las piernas. Está formada por la unión de dos huesos muy importantes, el fémur y la tibia. En la porción proximal y une el muslo y la pierna. En su interior tiene un pequeño hueso, que esta es la rótula, que se articula con la porción anterior e inferior del fémur, así como dos discos de fibrocartílago, que son los meniscos. En otras palabras, de la cadera a la rodilla hay un hueso que se llama fémur. Ese es un hueso largo y duro. De ahí se articula, quiere decir se conecta con un hueso que se llama tibia, que va desde la rodilla hasta el tobillo. También al ladito tiene lo que es el peroné, pero este no tiene lo que es un contacto directo con el fémur. Entonces, los que lo componen son el fémur y la tibia, que son dos huesos largos. Pero en medio de ellos, en la parte anterior, que es la parte de adelante, hay un hueso en forma de triángulo que se llama rótula, que ahorita más adelante también les voy a hacer un ejercicio con ello. Pero es importante que nosotros sepamos cuáles son los huesos que lo componen y cuántos son, porque en muchas ocasiones estos tienen un daño y nosotros tenemos que saber dónde se origina este daño.
Tiene otros componentes, por ejemplo los huesos, que es lo que les acabo de explicar, que es el fémur, la tibia y la rótula. Existe algo que se llama cápsula articular, que es esta la que rodea la rodilla y viene cubierta de algo que se llama membrana sinovial. Esta produce un líquido sinovial. Han escuchado a veces ciertas historias así que mencionan, no, pues ya se le salió el líquido de la rodilla, o no, que tiene que poner el líquido en la rodilla. Pues esto se llama líquido sinovial. Sirve como un lubricante para que nuestra rodilla tenga una muy buena movilización y no tenga ningún tipo de problema. Existe también lo que se llama el tejido cartilaginoso, en ese caso que son los meniscos. Los meniscos son unos tipos de almohadillas que están dentro de cada articulación, en este caso de la rodilla, para que sirva como un colchoncito para que nuestra rodilla tenga un soporte. Y ese colchoncito, que son los meniscos, tienen que tener mucho cuidado y mucha prevención, porque es el principal factor que puede generar un dolor de rodilla al momento de desgastar este mismo colchoncito, son los meniscos. Por último, tiene ligamentos y tendones. Dentro de ellos se encuentran los ligamentos cruzados, que son los más comunes, los que más se escuchan, los ligamentos colaterales, medio y lateral, y también uno de los más conocidos, que es el tendón rotuliano. Ahorita les voy a explicar un poquito más a detalle cada uno de ellos y cada una de las lesiones que tiene cada uno de ellos. La epidemiología. Aquí tenemos que tener mucha atención. La prevalencia global de dolor en la rodilla en la población es de aproximadamente el 19%. La incidencia aumenta progresivamente con la edad, o sea, uno de los factores más predominantes para dolor de rodilla es la edad, pero estos datos eran anteriores, ahorita les explico los reales. Además, la intensidad del dolor aumenta con la edad y un porcentaje mayor que el dolor asociado con la discapacidad. Fíjense que anteriormente se veía mucho que ese tipo de lesiones o ese tipo de dolor surgía a partir de cierta edad y era a partir de los 50 años de edad. Esto pues obviamente por el desgaste que se iba originando por el mismo envejecimiento, por factores como la caminata progresiva, que antes pues no había tanto transporte y era mucha caminata, también sobrepeso, entre otros factores. Pero hoy en día la tasa de personas que tienen ese tipo de problemas es mayor. ¿Por qué? Porque ya se suman también la gente joven. Hoy en día la gente joven también empieza a tener problemas de rodilla por muchas causas que ahorita les voy a explicar. Pero es importante que nosotros tengamos mucho cuidado con esto, porque si tus hijos o tus sobrinos o incluso hasta tus nietos ya empiezan a tener un problema de rodilla, tienen que tener un cuidado y una atención. ¿Por qué? Porque si ahorita a temprana edad tienen un problema de rodillas, no saben o ni siquiera se imaginan lo que les espera cuando estén más grandes. Así que tienen que tener mucho cuidado con eso. Vamos a hablar de las lesiones más comunes. Hay muchas lesiones, pero yo le voy a hablar de las más comunes. Número 1 es la artrosis. La artrosis es el desgaste de la rodilla. En este caso, el desgaste de los meniscos. Cuando los meniscos tienen un desgaste, empieza a haber un choque. En este caso, si lo llega a presentar entre hueso y hueso. Por lo tanto, empieza a generar mucho dolor. Esta es ocasionada por un desgaste en la cápsula articular. Por lo tanto, nosotros empezamos a tener un dolor crónico, un dolor agudo, que por más cremas o por más cosas que se pongan, no se va a quitar. Ahorita les voy a explicar cómo la pueden prevenir y si ya la tienen, cómo se la tienen que tratar. Segundo, la tendinitis o la bursitis. Esta es a causa de alguna lesión, impacto o un mal movimiento. La tendinitis pues viene derivado de la palabra tendón y el itis viene originado de la palabra inflamación. Bursitis viene siendo lo mismo. Las bursas son unas bolsitas que están dentro de la cápsula articular también, y también el término itis, que es al final, significa inflamación, entonces es inflamación del tendón e inflamación de las bursas. Por lo tanto, estas si tienen un mal movimiento, un impacto o no sé, alguna que otra lesión que se puede originar en algún deporte, etcétera, puede originar que haya una inflamación, y todo tipo de inflamación excesiva genera dolor. Por último, la condromalacia rotuliana. Esta, aunque no lo crean, es una de las más comunes y quizás no la habían escuchado antes. Pero la condromalacia rotuliana se presenta mucho en personas con obesidad, se presenta mucho también con personas deportistas que hacen exceso de ejercicio y también se presenta con personas que hacen cierto tipo de actividades como cargar pesado sin haber calentado o realizado un estiramiento previo. Este se debe a un exceso de esfuerzo y trabajo del tendón rotuliano. Ahorita les voy a explicar dónde se encuentra y por qué duele. Vamos a hablar de las causas más comunes. Existen muchas causas. Para poder obtener un buen tratamiento es indispensable determinar bien la causa. Una de las causas más comunes es lesiones deportivas. Esas son de cajón. Yo creo que los futbolistas, los de fútbol americano,
entre muchos otros deportes, presentan muchas lesiones de rodilla, tanto en ligamentos como en la misma articulación. Hay veces que sufren luxaciones y esos son muy complicados, hay que tener mucho cuidado con eso. También la obesidad. La obesidad es un factor predominante en lesiones de rodilla. Tenemos que ser conscientes, chicos, que las rodillas realmente las tenemos que cuidar porque son el soporte de nuestro cuerpo. Estas mantienen el peso de todo nuestro torso. Por lo tanto, tenemos que cuidar mucho esta línea por parte de la obesidad, o sea, no sobrepasar nuestros límites de peso, porque si no, es seguro que vamos a tener un problema de rodillas. Y realmente eso es algo muy complicado, porque llega a un grado de problemas de rodilla que ya solamente es con operación. Ahorita les voy a explicar cuáles son. También existe por el mismo envejecimiento. Por causas del uso cotidiano de nuestras articulaciones de rodilla, empezamos a tener un desgaste. Este desgaste se va convirtiendo en una inflamación y esta inflamación se va convirtiendo en un dolor crónico. Y este dolor crónico es insoportable. Así que también es una de las causas. Otra causa, el no tener un buen uso de las rodillas al momento de tener mucha actividad. Por ejemplo, en gimnasios. Las personas que hacen gimnasio y cargan pesado, cargan barras, cargan pesas y no calientan bien, empiezan a tener muchas lesiones de rodilla. Fíjense que antes, como les reiteraba hace rato, uno de los factores más predominantes era la edad. A partir de cierta edad presentaban un dolor. Pero ahora, uno de los factores, y a lo mejor suena un poco chistoso, pero también es preocupante, que genera dolor de rodilla en jóvenes o adolescentes, es el baile. Esos pasos que hacen hoy actualmente, que le llaman perreo y ese tipo de cosas, créanme, está generando muchas lesiones de rodilla. ¿Saben por qué? Porque el paso lo hacen con el cuerpo frío y van hasta el piso, se agachan, se agachan, se agachan. Cuando se levantan, un dolor de rodillas que no se soportan. Yo he tenido pacientes por ese tipo de problemas y les estoy hablando de 20 años, 21 años, 22, incluso una de 18. ¿Se imaginan? O sea, a pesar de la edad que tienen, que es muy joven, ya empiezan a presentar ese tipo de problemas porque pues obviamente uno cuando está joven se confía y dice, bueno, pues mis articulaciones aguantan, pero no, hay que tener mucho cuidado con eso porque realmente es algo que tenemos que tener en cuenta para poder controlar y disminuir la probabilidad que nos podamos lesionar a tan corta edad. Uno de los factores también muy importantes es nuestra anatomía. Ahorita más adelante les voy a explicar cómo es el tema de nuestra anatomía, pero cómo es nuestro caminar. Si ustedes en su calzado ven que en el talón, una parte del talón está más desgastado que otro, quiere decir que tienen un mal caminar. Entonces, eso les va a originar un problema de rodilla. También tienen que tenerlo muy presente. Por último, los que, por ejemplo, se derivan a través de caídas, a través de otro tipo de problemas crónicos degenerativos, también empiezan a generar problemas de rodilla. Incluso la osteoporosis también empieza a generar dolores de rodilla. Empiezan a haber muchos factores que también originan que sea un dolor de rodilla, pero tienes que determinar cuál es el que tú tienes para que tú puedas tener un buen diagnóstico. No solamente es tratarte por tratarte, sino que tienes que tener un buen diagnóstico para poder darle una buena corrección o darle un mantenimiento en dado caso de que estés a tiempo. Te recomiendo que desde el primer momento en que sientas un piquetito, porque incluso hay unos que sienten como tipo dolor punzante, o que sientas una inflamación, una protuberancia, que es una bolita, chécate, porque eso te va a ayudar a que no tengas problemas más severos cuando tengas unos años más grandes. Aquí les presento lo que es la anatomía de una rodilla que hasta cierto punto tiene una cápsula articular correcta, una separación correcta y una que no. Les doy 5 segunditos para que ustedes analicen cuál es cuál. Yo creo que es muy obvio, ¿verdad? Ahí podemos ver en la imagen de la izquierda que hay una separación. Esa separación es la cápsula articular, la que incluye los meniscos y todo lo demás, las bursas y demás. Entonces, ahí los huesos, el hueso de arriba es el fémur y el hueso de abajo es la tibia. El que está a un ladito, así delgadito, es el peroné. El peroné es el que más se fractura cuando hay una lesión deportiva o un impacto en choques de carretera, etcétera, de bicicletas, de motos, porque es un hueso muy delgado. La tibia, cuando se fractura la tibia, de cajón, se lleva el peroné también. Pero el fémur, cuando se fractura el fémur, quiere decir que fue un impacto muy duro, porque el fémur es uno de los huesos más fuertes que tenemos. Si ustedes notan, en la imagen izquierda, hay casi en esas bolitas que se ven en el hueso superior, en el centro hay como una bolita que es color blanquita. No sé si la alcanzan a distinguir. Esa bolita es la rótula.
en otra proyección se la puede haber mostrado, nada más que se me olvidó ponerla, pero ahí pueden ver que esa es la rótula, tiene una forma de triángulo como un poquito ovaladita, pero esa es una articulación la cual tiene una cápsula articular correcta, quiere decir, pues no tiene ningún tipo de dolor. En la izquierda pueden ver todo lo contrario. Si ustedes ven esa cápsula articular, ese espacio ya no existe. Quiere decir que esa persona se está muriendo de dolor. Esa persona tiene un desgaste articular, los meniscos, las bursas, todo ya no hay. Quiere decir, esta persona tiene un dolor muy crónico, tiene una artrosis muy severa. Incluso empieza a deformar la rodilla. Y eso es uno de los factores predominantes para que esta persona realmente tiene que ir a operación. Ya cuando existen este tipo de problemas ya muy graves, honestamente ya eso con operación tiene que colocarse una prótesis en la cual se coloca pues un material externo como tipos reemplazo de estas almohadillas, de estas cápsulas articulares, y va a tener otra vez un reacondicionamiento físico para que pueda caminar nuevamente. Pero aquí les pongo una imagen más o menos para que vean cómo tienen que tener su rodilla. Así que tengan mucho cuidado con todos estos detalles. Ahora, ¿por qué les hablé hace rato de la anatomía? En muchas ocasiones es una realidad que la anatomía de nuestros padres, en este caso nuestra genética, también tiene un factor predominante. En muchas ocasiones nuestros padres tienen ese arqueo hacia afuera. Aquí en México le decimos a las personas zambas, no sé cómo le digan allí en su país, si estamos hablando de Perú, Colombia u otro país, pero aquí en México le decimos zambas a los que tienen las rodillas como hacia afuera. Eso, en un término anatómico, es las piernas o las rodillas en genu varo. Quiere decir, las piernas van hacia afuera. Y hay personas que es lo contrario, que es genu valgo, que son las rodillas hacia adentro. No sé si recuerdan a Kiko, el del Chavo del 8. Kiko ponía las rodillas hacia adentro, como genu valgo. Entonces, esto también es un factor predominante para tener un problema de rodilla. ¿Cómo ustedes lo empiezan a corregir con ciertos ejercicios terapéuticos que al finalizar les voy a explicar? Pero es indispensable que ustedes se analicen si cuando juntan sus pies, sus rodillas se separan, o sea, no se pueden unir sus rodillas, quiere decir que tienen las rodillas en genu varo. Pero si ustedes logran juntar las rodillas, pero no los pies, quiere decir que ustedes tienen piernas en genu valgo. Ahí tienen la imagen en pantalla. Y las personas que pueden juntar rodillas y pies al mismo tiempo, tienen las piernas normales. Aquí les dejo unos segunditos para que le puedan tomar capturas si lo quieren determinar, para que se hagan una pequeña prueba. ¿Listos? Ok. Ahora, vamos a hacer unas pruebas. Ok. Aquí voy a dejar de compartir tantito porque quiero verles en pantalla. Porfa, todos activen su camarita para que les podamos ver. Francisco, apóyame a participar. Igual, amigo. Karina, también vamos a hacer un análisis ahorita. ¿Sale? Ok. Primero, si estás frente a la pantalla, quiero que tengas un espacio, que te voltees y que a una superficie, igual que a la misma altura que tu cadera, estires alguna de las dos piernas. Cualquiera de las dos, estira la pierna a la altura de tu cadera, pero que tenga un soporte, que la puedas relajar. ¿Ok? Pierna estiradita. Haz de cuenta que esta es mi pierna, la relajan y estiradita. ¿Sale? En la parte, relájenla por completo. Tiene que estar cero fuerza, súper relajada la pierna. Si se alcanzan, vamos a ver la elasticidad, van a ver un huesito que está en la parte superior, que es la rótula. Si la llegan a tocar, pues esa rótula con su pierna bien relajada la van a mover hacia los lados. Aunque les cueste trabajo, la van a mover hacia los lados. Inténtenlo. Quiero que todos lo intenten. Ahí lo estoy viendo en pantalla. Quiero que todos lo intenten. Estiren. Si tienen movimiento en su rótula y no les duele, les felicito porque tienen unas buenas rodillas todavía. Quiere decir que sus ligamentos están todavía de una buena forma. Y si les truena o si sienten cierto crujidito, empiezan a tener un problema. Hay personas, ya pueden relajar su pierna. Hay personas que cuando tienen cierto crujidito dicen que les truena. Esto se llama crepitación. La crepitación es por muchas causas. Número 1 es la inflamación. Número 2, que ese líquido sinovial, que es ese lubricante, empieza a tener un desgaste. Quiere decir, no tiene una buena producción. Entonces empezamos a tener un problema. Ahora vamos a hacer otra prueba. Más fácil. Todos bien sentaditos. Vamos a poner cualquiera de las dos piernas a 90 grados con el piso. Todos poniendo cualquier pierna a 90 grados con el piso. ¿Ok? Derecha o izquierda. Cualquiera de las dos. ¿Listos? Ok, vamos a suponer que pusieron la pierna derecha. Como está la rodilla, a los lados, a los extremos de cada lado de su rodilla van a hacer una presión fuerte, donde sientan como un pequeño espacio.
Si les duele o sienten alguna protuberancia, quiere decir que ya están empezando a tener un problema de rodilla, un pequeño desgaste. Si les llega a generar un dolor, pero hagan presión fuerte, 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 fuerte. Aunque hagan una presión fuerte, no tiene que doler. Si ya les duele, tienen a empezar a tener un pequeño desgaste. Si les duele mucho y no aguantan, ojo, tienen un desgaste mayor porque hay 4 grados. Grado 1 es un dolor constante, un dolor pequeñito. Grado 2 ya empieza a aumentar el dolor, quiere decir que el desgaste va aumentando. Grado 3 ya hay una unión completa y grado 4 es cuando ya sucesivamente los huesos están unidos. Entonces, si su dolor es muy breve, ok, ya empezaron a tener un desgaste. Si no les duele nadita, pues felicidades, todavía están bien. Ahora, la misma posición, tercera prueba, la misma posición de pierna, ok, la pierna en 90 grados. Aquí estoy viendo que todos las hagan, espero que estén participando en casa. La misma pierna que acaban de tocar, en la parte de la rótula, toquen la rótula, que es el huesito que ven sobresaliente. Abajito de la rótula va a haber un pequeño espacio también. En ese espacio quiero que fuerte, fuerte, fuerte se hagan una presión. Fuerte, fuerte se hagan una presión. Ok, van a sentir un pequeño espacio. Si les duele, quiere decir que tienen un problema en el tendón rotuliano. Si no les duele, no hay ningún problema. Ya ustedes sabrán si les duele o no les duele. Ok. El tendón rotuliano duele cuando hay una sobrecarga o un sobreesfuerzo de este problema. Ya todos pueden dejar de hacerse sus pruebas. Vamos a seguir compartiendo pantalla, permítanme. Obviamente son pruebas que las hace un terapeuta normalmente, pero bueno, aquí les comparto unos tips para que ustedes la vayan viendo también. Ok, vamos a seguir. Ahora, viene lo bueno. Vamos a hablar de las tecnologías epigenéticas que yo les recomiendo para ese tipo de problemas. Y les voy a ir derivando por qué cada una de ellas. Si eres nuevo o nueva, nosotros estamos trabajando, compartiendo a todas las personas posibles una tecnología única, una tecnología que trabaja en base a una ciencia epigenética. Y esa tecnología tiene un impacto en la salud de muchas personas. Pero esa tecnología que ves en pantalla tiene un impacto primordial en problemas articulares, incluyendo la rodilla. Entonces, el Genomex, se lo presento, es el primer activador de NRF2 y más potente que existe en el mercado. Y el Optimen, que es el que tienes al lado, es el escudo celular. Ayuda a disminuir la inflamación excesiva como ningún otro. Los ingredientes activos de Genomex, pues ya la mayoría los conoce, que es el jengibre, el romero y la sófora japónica. Se me fue la I, es una sófora japónica. Pero estos mismos tienen unos componentes. Estos componentes tienen unos beneficios adicionales. Por ejemplo, el jengibre tiene como un componente que se llama el gingerol. El gingerol tiene efectos antiinflamatorios y antioxidantes. El romero tiene el carnosol. El carnosol no solamente es antiinflamatorio y antioxidante, sino también anticancerígeno. Y la sófora japónica tiene la luteolina. Esta misma tiene efectos antiinflamatorios, antioxidantes y anticancerígenos. Todas o la mayoría de las lesiones que surgen en rodilla vienen por una causa de inflamación, o un desgaste que produce una inflamación, o un desgarre que produce una inflamación, etc. Entonces, nosotros tenemos estos ingredientes, que son los ingredientes activos de Genomex, como unos antiinflamatorios primordiales. Entonces, esa inflamación que surge directamente en la célula empieza a tener un control con esta tecnología. Por lo tanto, nosotros no solamente la podemos tomar cuando ya tenemos la lesión, el dolor o la inflamación encima, sino también como un método preventivo para que tengamos un control y podamos, si en dado caso te gusta hacer ejercicio, tengas un buen mantenimiento, puedas prevenir lesiones, pero también tienes que complementarlo. Si, por ejemplo, si haces gimnasio, si eres corredor, si haces fútbol o cualquier deporte, con un buen calentamiento y un buen estiramiento. Pero el Genomex en específico tiene estos beneficios. Ahora, cada uno de ellos, y les invito a que vayan a la página pública de estudios de Estados Unidos, que es PubMed.com, tienen estudios los cuales garantizan y a nosotros nos dan a entender que cada uno de ellos, de esos componentes, también tienen beneficios muy importantes. Por ejemplo, el gingerol y la luteolina ayudan mucho para el desgaste. Entonces nosotros tenemos que tener en conciencia que esa tecnología ayuda mucho también para prevenir ese tipo de problemas. El carnosol no solamente ayuda para el desgaste, sino también ayuda para que nosotros no tengamos una atrofia muscular. Es importante que nosotros tengamos contemplado que tenemos que darle un soporte a la rodilla.
¿Cómo darle un soporte? Fortalecer la musculatura de tu miembro inferior, quiere decir de tus piernas, los cuádriceps, el bíceps femoral, los bastos medios, los bastos laterales, los gastrocnemios, que son los gemelos, más conocidos como gemelos. Si tú los tienes fortalecidos, le das un soporte a tu rodilla. Si tú los tienes débiles, tu rodilla va a cargar más peso. Por lo tanto, es importante que tú empieces a hacer fortalecimiento de los músculos de las piernas. A pesar de que a lo mejor tú dices, ok, si hago ejercicio, pero no veo buen volumen, con que tú tengas fuerza y sientas fuerza en tus piernas es importante para que tú le hagas un soporte a tus rodillas. No lo dejes solito. Hay muchas personas, por ejemplo, en el gimnasio que le dan mucho peso arriba, le dan mucho peso a los hombros, a los bíceps, al pecho, a la espalda, y a las piernas no tanto. Pues esas personas empiezan a presentar muchas lesiones de rodilla, porque como arriba cargan y lo cargan e incluso hasta de pie, todo el peso también los lleva a la rodilla. Entonces empiezan a tener un problema. Lo mismo con las personas obesas. Si tienen un sobrepeso excesivo, vamos a suponer que la persona mide 1,70 y pesa 130 kilos, estamos hablando aproximadamente 60 kilos arriba de su peso, y eso lo está sobrecargando sus rodillas, aparte de la espalda. Entonces tenemos que tener en cuenta esto para que tengamos una buena prevención. Y estos ingredientes activos de Genomex, ahí se los envío, si alcanzan a ver, pues pueden leerlo un poco, pero les invito a que vayan a ver estudios incluyendo estas palabras, así búsquenlo. Gingerol en beneficios en problemas articulares, carnosol lo mismo, luteolina lo mismo, y van a encontrar información buenísima. Pues estos son los ingredientes, son componentes de los ingredientes activos de Genomex, así que ojo con esto. También los ingredientes activos de Optimen. Optimen, cuando yo conozco este tipo de tecnología, me llamó mucho la atención porque viene a cumplir una de las necesidades básicas que existen, que es disminuir el dolor. Nosotros a nivel mundial tenemos dolor en todas partes. Hay muchas personas que le duele todo. O sea, así tal cual lo dicen, me duele todo el cuerpo. Pero nosotros ahorita nos vamos a enfocar en rodilla. Los ingredientes activos de Optimen son 2 antiinflamatorios muy buenos y naturales. ¿Por qué son muy buenos? Porque son altamente absorbibles por tu cuerpo. La tetrahidrocurcumina, que es una enzima de la rama de la cúrcuma, ayuda a que tu cuerpo tenga un efecto antiinflamatorio. Este mismo es 100% absorbible por tu organismo. Quiere decir, sí va a absorber el 100% del beneficio, lo cual te va a ayudar a que tu inflamación excesiva tenga un control, tenga una disminución. Por lo tanto, tú vas a tener una recuperación. La boswellia también es un antioxidante, pero también sirve como antiinflamatorio, lo que te potencializa doblemente el efecto antiinflamatorio para que tú tengas una reducción de la inflamación por lesiones, por desgaste, por esguinces, etc. Entonces tú empiezas a tener un control, aporta mayor flexibilidad, ayuda a que tengas mejores rangos articulares, quiere decir puedas mover o doblar tu rodilla de forma adecuada, y disminuye la inflamación excesiva, que en muchas ocasiones es la que nos impide hacer movimientos correctos. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta que estos nos ayudan muchísimo para tener un soporte. Consejos terapéuticos. Vamos a hablar un poquito de los ejercicios físicos que te voy a recomendar para que tú tengas un control y una prevención de lesiones de rodillas. Número 1, ejercicios funcionales. Te recomiendo que si tú eres una persona adulta y no estás acostumbrado a hacer ejercicio, empieces con ejercicios funcionales. ¿Cuáles son los ejercicios que haces con tu propio peso? La rodilla es una articulación que solamente tiene 2 movimientos, estira y dobla. Por lo tanto, no hay tanta complejidad. Entonces, los ejercicios tampoco son tan complejos. Te recomiendo que te sientes en una silla la cual tus pies queden un poquito flotando del piso, ¿sí? O sea, el doblez de tu rodilla quede justamente en la orilla, ya sea de un mueble, de una cama, de una silla, y que tus piernas queden o a ras o un poquito levantaditas del piso. Y empiezas a hacer elevaciones. Te recomiendo que empieces con 4 series de 10 repeticiones para que tú empieces a darle movimiento a tu articulación. Esta empieza a activarse y empieza a tener una lubricación. Esta misma empieza a tener una activación y tú empieces a darle una recuperación y le des un poco de flexibilidad y fuerza a la musculatura del cuádriceps, que es la musculatura que está en la parte superior. Esto te va a ayudar a que tu pierna tenga más condición y empieces a darle un soporte para que no tengas problemas. Esto si todavía no tienes dolor. Si te duele ya la rodilla, tienes que empezar por lo menos con 10 repeticiones por la mañana, 10 repeticiones a mediodía y 10 repeticiones por la noche, paulatinamente, para que tú poquito a poquito, porque a pesar de que te va a empezar a doler desde la repetición número 1, tienes que hacerlo, tienes que darle movimiento.
El movimiento es vida, no sé si lo habías escuchado. Y si tú estás acostumbrado a tener tu pierna recta porque te duele, tienes que empezar a darle movimiento. O si la tienes doblada y no la puedes estirar porque te duele, también tienes que empezarle a dar movimiento. En dado caso de que tu problema articular ya sea muy fuerte, te recomiendo que uses calor. El calor ayuda como un efecto relajante y ese va a ayudar a que tu rodilla tenga una relajación muscular y articular que te permite empezar a mover. Te colocas calor y después empiezas a mover tu rodilla. También te recomiendo que boca abajo, acostado en tu cama o en el piso o en la posición o en el lugar donde te quieras acostar, empieces a doblar para atrás lo que es de tu rodilla hacia tu pie. Quiere decir, vayas elevando la rodilla para atrás, porque así vas a trabajar los músculos de la parte posterior, los músculos de la parte de atrás, que también generan un soporte, y estos mismos también tienen que tener una activación. En esto mismo entra mi segundo consejo, que es el fortalecimiento muscular. No es necesario que vayas a un gimnasio, no es necesario que le metas peso, no es necesario nada de esto. Con que tú hagas ejercicio y fortalecimiento con tu propio peso, empiezas a tener un fortalecimiento, empiezas a tener una activación y empiezas a darle condición a tu rodilla. Ahora, si tú eres un poquito más extremo y te gustan los ejercicios un poquito de alto impacto, puedes empezar a hacer agachadillas. Pero te recomiendo que empieces sostenido de alguna silla, de algún mueble o de alguna barra o algo que te pueda sostener para que no le dejes todo el peso a tus rodillas. Esto en dado caso de que ya tengas un problema. Otro ejercicio que te recomiendo mucho es la bicicleta. La bicicleta ayuda a que nosotros tengamos una buena movilización de las articulaciones de rodilla. Por lo tanto, te recomiendo que la hagas. Si puedes empezar con una bicicleta fija, muy bien. Si ya tienes un poquito más de condición y la puedes hacer con la bicicleta libre, adelante. Otro beneficio que te puedo yo dar o otorgar para que tú hagas como un ejercicio terapéutico es que uses calzado adecuado. Es importante que tú uses calzado adecuado con un buen colchoncito, con una buena superficie, para que tu rodilla tenga una buena amortiguación. Cuando tú utilizas zapatos, sandalias, normalmente que son con suela muy bajita o muy delgadita, esta no te ayuda para darle un soporte o amortiguar a tus rodillas. Estas le rompen el cajón de pan, ayudan a afectar muchísimo y vas a tener un desgaste muchísimo más rápido. Entonces, si puedes usar calzado, el cual tenga un soporte, un colchón bien gordito o bien grueso, ese te va a ayudar a que tenga un soporte. Por lo tanto, te lo recomiendo mucho. Vamos a dar el ejemplo de las personas que tienen las rodillas en genu valo y en genu varo. ¿Se acuerdan? Hacia afuera y hacia adentro. Te voy a invitar a que hagas un ejercicio. En alguna línea recta que tú tengas en el piso, no importa cuál sea, en una línea recta vas a empezar a colocar un pie adelante del otro pegadito y así te vas un pie y otro pie por la misma línea. Si empiezas a perder el equilibrio, quiere decir que tu colocación de pies es incorrecta. Entonces vas a tener problemas de rodilla. Te recomiendo que ese mismo ejercicio lo practiques una y otra vez, porque ese te va a ayudar, número uno, a mejorar tu postura al colocar tus pies, porque hay personas que ponen los pies hacia afuera o hay personas que ponen los pies hacia adentro, o sea, el apoyo. Entonces, con ese ejercicio, tú lo vas a ir acondicionando para que tu pisada, para que la colocación de tu pie en el piso sea mejor y vayas previniendo dolores de rodillas. Fíjense que les voy a contar un ejemplo que me acaba de pasar hace como 2 semanas. Me habló una señora que le gusta hacer ejercicio, le gusta hacer mucho ejercicio. De hecho, se la pasa en gimnasio todos los días y hace mucho ejercicio. Esta señora me dice, Martín, yo empecé a tener un dolor desde que mi coach, en este caso el entrenador, le puso un ejercicio con mucho peso. Y dice, y desde ahí sentí que me tronó y me dolió. Y no he podido hacer ejercicio desde ese día. Entonces me dijo, yo ya he ido con muchas personas, pero no me he sentido bien. Me dijo, ya me infiltraron, ya tomé esto, ya me hicieron de esto, ya me tronaron, ya me hicieron esto, un montón de cosas. Entonces, cuando ese tipo de personas llegan a mí, lo único que les digo es, mire, yo voy a hacer mi trabajo, voy a hacerle un diagnóstico y en base a lo que yo pueda captar en usted, voy a hacer un tratamiento. En ese tratamiento, obviamente, incluí la tecnología epigenética. ¿Cómo lo traté? Primero hice las pruebas, me di cuenta de su lesión. En base a su lesión, empecé a hacer una relajación porque tenía la rodilla bien inflamada, entonces tenía yo que reducir la inflamación. Eso, pues, obviamente, con un tema terapéutico para hacerlo más rápido, porque el Genomex y el Optimen sí ayuda, pero también tienen que darle su tiempo, porque sí ayuda a disminuir la inflamación de forma muy rápida. Entonces,
empecé a través de medio de agentes físicos terapéuticos como el calor a disminuir la inflamación. Entonces, ya después de eso, empecé a hacer unos ejercicios de movilización para que la persona tuviera un poquito de condición, porque tenía días y días, incluso semanas, que no movía correctamente su rodilla por el mismo dolor. Después de eso, empezamos a hacer unos estiramientos. Por último, le dejé unos ejercicios en casa y no se podía quedar sin tomar su Optimen y su Genomex. Miren, no es por mentirles ni mucho menos, pero a partir de la semana y media me habla la señora. Obviamente tenía como 2 sesiones con ella. Me dice: Martín, no sé qué me hiciste, pero estoy seguro que las pastillas, porque así le dice a ella, las pastillas me ayudaron. Le digo: ¿por qué? Me dice: porque los ejercicios que tú me dejaste sí me disminuían el dolor y sí me daban un poquito de apertura para movilizar, pero desde que me tomo las cápsulas, las pastillas, empiezo a sentir una relajación en mi rodilla y empiezo a tener una mejor movilidad. ¿Qué sucede? Cuando hace las 4 áreas para mí importantes en los tratamientos, tiene una recuperación más rápida. ¿Cuáles son esas 4 áreas? Número 1, el tratamiento terapéutico, que viene en base de ejercicio, viene en base de un control, en ese caso de agentes que yo utilizo. Número 2, las mismas indicaciones que tiene que hacer en casa. En esas indicaciones incluye que no use calzado inadecuado, que no se agache, que no cargue cosas pesadas, que me baje de peso. También yo pido que me baje de peso, entre otras indicaciones. 3, muy importante, lo que es la suplementación. Tiene que tomar la suplementación sí o sí. Y 4, en muchas ocasiones pido reposo. No hacer mucho ejercicio o no hacer mucha actividad constante, como no caminar tanto. Entonces esas 4 áreas a mí me ayudan para que mis pacientes se recuperen más rápido. Pues esta señora tiene como 48 años. Esta señora ya no deja los productos. Y eso ya tiene un tiempito, pero ya no deja los productos. ¿Saben por qué? Porque yo le dije, cuando usted empiece a tomar esa tecnología no la va a querer dejar de tomar, porque no solamente le va a ayudar a quitar su dolor, sino también a prevenir futuras lesiones. Entonces ya la dejé, como hace mucho ejercicio, una serie de estiramientos y movilizaciones para antes y después de hacer ejercicio. Todas las personas que hagan ejercicio tienen que calentar y estirar antes y después de cada ejercicio. Entonces es así como yo le otorgo a mis pacientes una posibilidad para que puedan prevenir y puedan controlar ese tipo de lesiones. Y no sé tú si realmente estás a tiempo o ya estás un poquito avanzado por ese tipo de problemas, pero sí te recomiendo muchísimo que tomes la suplementación y que hagas estas indicaciones. Toma en cuenta los diagnósticos que acabamos de hacer ahorita en base a las pruebas. Si tienes un tipo de dolor, ya sea en las laterales o en la parte de abajo o incluso en el peloteo, que se llama el movimiento de rótula, tienes que tener una atención ya, porque si no te puede generar un problema más adelante. Pues chicos, esa es un poquito de la información que les quería compartir. A lo mejor fue un poco breve, un poco rápido, pero quería que me diera el tiempo para poder explicar de una buena forma. Y si ustedes necesitan apoyo de mi parte, pues con mucha confianza, pues ya están mis números por los grupos. Con todo gusto les puedo apoyar. Y si tienes alguna duda, alguna pregunta, pues para eso, estamos para servir.